40 años de la caída de Tenochtitlán, aquí viven 20,000 españoles. 20,000 españoles y 8 millones de indios. ¿Cuál conquista? Porque además para conquistar un país no te basta con derrotar una ciudad como Tenochtitlán. Luego tendrías que mantener a ese pueblo oprimido y conquistado, para lo cual tendrías que tener un ejército. Sorpresa que no nos cuentan, aquí en Nueva España jamás hubo ejército. Aquí todo el mundo está contento. Los tlaxcaltecas recibieron a los españoles, y los texcocanos, y los zempoaltecas, y los huejotzincas, y los cholultecas recibieron a los españoles, y juntos construyeron México. Porque más yo te aseguro una cosa, Gus, si tú sales a la calle a preguntarle al mexicano, a 100 mexicanos, ¿no? Como el señor Regil, sales a preguntarle a 100 mexicanos, oye, ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿Qué te van a decir? Te van a hablar de la música, La comida, de la gastronomía, de la charrería, te van a hablar de las catedrales, te van a hablar del arte sacro, te van a hablar de los pueblitos mágicos. Todo eso es virreinal. hasta la Virgen de Guadalupe. O hasta la Virgen de Guadalupe, por Pero que supuesto. no decían que el mexicano fue el que lo inventó. A ver, sí, a los mexicanos nos encanta pensar que nosotros inventamos todo. Pero en el año 1326, o sea, faltan 200 años para que los españoles lleguen a América. En el año 1326, en un pueblo de España llamado Guadalupe, cuenta la leyenda que se apareció la Virgen. Y como se apareció en un pueblo llamado Guadalupe, le llaman la Virgen de Guadalupe. Pero se apareció, si crees en eso, en España en 1326. No a Juan Dieguito. A ver, en España, 200 años antes de Juan Dieguito, en Extremadura, la región de donde viene Hernán Cortés. Y la Virgen de Guadalupe es la santa patrona de Extremadura. Cortés y sus hombres, todos vienen de Extremadura, todos son devotos de la Virgen de Guadalupe, traen su imagen de la Virgen de Guadalupe y empiezan a rendirle culto aquí a la Virgen de Guadalupe, cuando aquí los pueblos de acá ya tienen un culto de muchísimos dioses, pero existe en el cerro de Tepeyacac el culto a Tonantzin, la madre de los dioses. Y ese culto de Tonantzin es el que se va a ir asimilando, juntando, mezclando con el culto guadalupano que traen los españoles, y se convierte en la Virgencita de Guadalupe de acá. Que es bien importante decirlo, la Virgen de Guadalupe de acá no es la de España. Pero la Virgen de Guadalupe de España es uno de sus orígenes. Finalmente, nuestra Virgencita de Guadalupe no es española, pero tampoco es india, es mestiza. La Virgencita nos deja perfectamente claro que somos indios y españoles, es decir, mestizos. Pero hay varias versiones de la Virgen. Una está blanquita, está morenita, ¿no? Hasta con la corona y todo, ¿no? Bueno, ojo, es que hay muchas virgen. Bueno, a ver, es que es todo un tema muy complejo. En la tradición cristiana solo existe una virgen, ¿no? La Virgen María, madre de Jesús. Y lo que existe son varias imágenes o advocaciones de la Virgen, según donde, según las tradiciones, se aparece. La Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Macarena, por donde se aparece, ¿no? Pero es la misma Virgen. Y claro, es curioso porque la Virgen de Guadalupe de España es negra, no es blanca. No sé por qué de pronto los mexicanos pensamos que los españoles son blancos, lo cual no es cierto. O sea, los españoles de muy al norte quizás son blancos, pero hubo 700 años de presencia árabe en España. Los españoles son muy morenos también. Y la Virgen de Guadalupe de España es más morena que la de aquí. Morenos como árabes. Como árabe, Sí. como moro. Por eso se llaman moros, ¿no? De moreno. Entonces, la Virgen de Guadalupe de España es más morena que la de aquí. Es negra. La de aquí es mucho más blanquita, porque es mestiza. Es una cosa muy interesante. Si tú te vas a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos, esa es blanca. Son diferentes imágenes para acoplar el culto al pueblo. Ok, digamos, y los ¿no? mexicas tenían otros dioses, dices. Sí, claro, el dios tutelar de los mexicas es Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli, que es el dios del sol, es el dios que exige sacrificios humanos. Y es precisamente el sacrificio humano Huitzilopochtli lo que hace que todos los pueblos sometidos por los mexica estén hasta la madre de los mexica. Porque los mexica no sacrifican una vez de vez en cuando. Los mexicas sacrifican diario. Porque Huitzilopochtli es el sol, y el sol sale diario y se pone diario, y hay que darle fuerzas a diario. Aquí se extraen corazones al diario. Todos los días se están extrayendo corazones. Si además hay fiesta religiosa, que hay una cada 20 días, se extraen más. Y si además es el solsticio de invierno, fiesta de Huitzilopochtli, el 21 de diciembre, se extraen por miles. Los mexica
tal vez sacan 10,000 corazones al año. 10,000 corazones al año. A mí me encanta que luego decimos, pero es que los pinches españoles trajeron la Inquisición. ¿Sabes a cuántas personas ejecutó la Inquisición en Nueva España? A 4. ¿A 4? 4 personas. A 4. A 4 en 300 años. Así. Bueno, a 4 indios. Con el dedo. Y como a 20 españoles. A 4. 4 es un pésimo día para los aztecas. Los aztecas matan docenas de personas al día. No sé por qué nos contamos que ellos son los buenos de la historia. Nos cuentan mucho que después de la conquista se empiezan a desmontar las pirámides para construir catedrales, lo cual es más o menos cierto. Y nunca pensamos que después de la llamada independencia nadie se puso a desmontar catedrales para volver a hacer pirámides. ¿Por qué? Porque estábamos contentos con eso. Yo todavía no veo a nadie hoy en día que en un acto de justicia histórica le saque el corazón a su hijo para entregárselo a Huitzilopochtli. Yo no veo a nadie hoy en día que en un acto de reivindicación histórica repudie a la Virgencita de Guadalupe y a Jesús porque nos los trajeron los españoles. Yo no veo a nadie hoy prefiriendo a Huitzilopochtli. O sea, hay que entender que aquí hubo una fusión cultural. Sí, ok, antes de la conquista, ¿cuántos dioses habían? Cada tribu tiene lo suya. No, a ver. Digo, tienes 4 dioses fundamentales entre los mexica, los llamados Tezcatlipocas. El Tezcatlipoca rojo, Xipetotec, el dios desollado, el dios de la agricultura y la renovación. Tienes al Tezcatlipoca azul, que es Huitzilopochtli, que es el dios del sol y de la guerra. Tienes al Tezcatlipoca negro, que es Tezcatlipoca, el señor oscuro. Y tienes al Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl. Tienes estos 4 dioses. Ok, ¿y en España cuál era la Virgen? Jesús. Jesús. Dios y Jesús. Catolicismo puro y duro. Pero aquí la pregunta es, si dices tú que los españoles llegan honorando a la Virgen, ¿no? Mira, ellos creen en la Virgen. Pero aquí mi pregunta es, si no se conocían, fue un continente totalmente diferente, ¿cómo por qué el humano siempre tiene esa necesidad de creer en dioses? Eso es tema de todo un capítulo, querido, de todo un podcast, ¿no? ¿Por qué tenemos la necesidad de creer? Hay quien dice que por miedo, hay quien dice que por una carencia psicológica, y hay quien dice que porque Dios existe y está constantemente buscándote. Ya cada quien va a decidir por qué cree en Dios. Yo durante mucho tiempo me creí el tema de, no, es que el miedo a la vida nos hace inventar a los dioses. Si me lo preguntas hoy, te digo, mira, tenemos la necesidad de creer en Dios porque Dios nos busca. ¿En dioses o en Dios? En lo divino, en lo trascendente, en lo eterno. Dios o dioses son diferentes formas de tratar de explicarte el misterio divino. Humana han tenido no solamente creencias religiosas, sino muy similares. El concepto de una madre, de una virgen madre del Hijo de Dios, no solamente del catolicismo. Huitzilopochtli nace igual. La madre de Huitzilopochtli, Coatlicue, cuenta la tradición mexica que Coatlicue, la mujer de la falda de serpientes, estaba barriendo un templo cuando vio una pluma preciosa de Quetzal descendiendo por el cielo. Entonces tomó la pluma, la guardó entre sus ropas y cuando salió del templo estaba embarazada. Perdón, ¿qué tenemos ahí? Una doncella virgen preñada por el Espíritu Santo que es madre de Dios, igual que en la tradición cristiana. Y si te vas a Egipto 6,000 años antes, es lo mismo. Isis es la doncella virgen que es madre de Horus, el salvador de la humanidad. O sea, hemos compartido estos conceptos de vírgenes que son madres de salvadores de la humanidad en prácticamente todas las culturas. Lo que hacen los españoles es una cosa muy interesante. Fíjate, Cortés llega en 1521. En 1524 llegan los primeros frailes. Llegan 12 frailes franciscanos. Estos 12 frailes, imagínate que 12 personas tienen la tarea de evangelizar un territorio con 8 o 10 millones de habitantes. Está cabrón tirándole a imposible. ¿Qué deciden hacer estos 12 frailes? Dicen, bueno, no podemos tratar de evangelizar a toda la gente, hay que evangelizar a los nobles, para que los nobles a su vez, porque hay nobleza indígena, ¿no? Y a la nobleza indígena se le respetaron sus títulos de nobleza y de propiedad, que también hay que decirlo. ¿Qué hicieron los frailes españoles? Una cosa bien interesante. Lo primero es que entienden, la religión no puede ser impuesta ni obligada. Número 1. Número 2, la religión tiene que ser algo por convicción. Entonces tenemos que convencer a estas personas de nuestra religión. Y lo que entienden estos frailes es, para que yo pueda convencer a estas personas de mi religión, tengo que entender primero la suya. A ver, ¿en qué creen ellos? Que es muy simple, veo en qué creen ellos y veo en qué se parece a lo mío y pues voy viendo cómo, te lo voy mezclando. El problema, claro, es que esta gente habla náhuatl y todos sus conceptos religiosos
están en náhuatl. ¿Qué hacen estos franciscanos? Dicen, bueno, pues tenemos que aprender náhuatl para que esta gente en su lengua nos explique su religión. Y una vez que nosotros entendamos su religión y sus creencias, podemos ver en qué se parece al cristianismo y ver cómo en náhuatl les enseñamos cristianismo. Es una joya de integración cultural. A mí me encanta que en México nos encantan las historias dramáticas. Todo lo queremos convertir en una tragedia. Entonces a esto le llamamos la conquista espiritual. Es que nos arrebataron nuestros cultos originarios. Y va de nuevo, hoy en día te puedes arrancar el corazón si quieres, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no crees en Huitzilopochtli. Punto. Absolutamente héroe. Y te voy a decir la versión más simple de por qué es absolutamente héroe. No solo porque es brillante, no solo porque es valiente, no solo porque es audaz, no solo porque gana todas las batallas. Hernán Cortés es el hombre sin el cual tú y yo y todos los que nos escuchan no existiríamos. México es un país mestizo, hablamos español. El 89% de la población es católica y el que es ateo del Dios católico. Y todos son guadalupanos aunque sean ateos. Nada de eso tendríamos sin España. La Virgencita, Diosito, Jesús, las catedrales, el barroco, el neoclásico, la charrería, el tequila, el mezcal, los pueblos mágicos, nuestra gastronomía, todo